Bienvenidos, ahora sí, los boomers. No ganamos la batalla, ahí está la fuerza, no, hombre, pero esos somos boomers. Bueno, los ¿verdad? boomers sí. Ajá. Boomers porque representamos una generación. El nombrecito en inglés no me gusta, pero bueno. Y ahora todo es transgénico y translenguaje. Translenguaje. Pues fíjate, Roberto, de que hoy está de todas las cosas que le llegan a uno en el WhatsApp, vamos. Y en esta confrontación de conservadores, proliberales, millennials, neomillennials, Z, XZ, ya no se atina, me llega una noticia y es inquietante, vamos, porque yo he visto la actitud beligerante de algunos grupos, donde dice que un grupo de mujeres que profesan la reivindicación de los derechos, feministas, fueron a una iglesia en no sé dónde, creo que en Francia, y la pintarrajearon toda y decían aborto legal. ¿Ah? Y después le ponen en el apostillado, María, tú también pudiste abortar. Chavos, entonces yo pienso de que está bien, que está bien que las mujeres luchen incansablemente por reivindicar sus derechos, por obtener ese reconocimiento que la historia les negó. Pero es que, o sea, no podés pedir respeto cuando vos no lo otorgás. Y eso me complica a mí la situación. Por ejemplo, yo vi las marchas de la, ¿cómo se llama?, de la Sagrada Vulva. Entiendo que son estrategias para atraer la atención. Mediáticas, para atraer la atención a un tema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué culpa tienen los comerciantes? Los comerciantes de un restaurante, ahí, de esa intención, y entonces vienen y dañan la propiedad privada. Y yo te aseguro que si cualquier persona llegara a la casa de alguna de esas manifestantes y les pintarrajeara algo que dijera ¡viva la paz! O no a la violencia contra los animales, las personas se molestarían mucho. Entonces yo creo que está bien pues la lucha por exigir derechos. Pero el no... tema, recordemos cuando se trata de recordar viejos tiempos, cuando fuimos constituyentes, ahí el tema del feminismo, la reivindicación de la mujer y todo apenas empezaba. Estaban apenas hablando de las primeras reuniones, no había que la reunión del Cairo, que Beijing +1, que todo eso todavía era un tema que no estaba. 3 mujeres nada más en la constituyente, Richard, 3 mujeres. Eunice Lima, Catalina Soberanis y Aida. Que ahí están. No vive Eunice Lima, que fue ministra de Cultura, guapa Eunice, y ahí están. Muy enferma el caso de Aida, muy vigente el caso de Catalina. Pero el tema mujer, digamos que no era lo que se fue convirtiendo después de estas reuniones, pero las reuniones de aquel entonces, Richard, eran para pelear derechos de las mujeres, de donde viene realmente el Día Internacional de la Mujer, peleando igualdad de salarios, peleando igualdad de horarios, igualdad de condiciones, que pongan una guardería, o sea, y que si ellas cambian pañales, nosotros también, que si nosotros hacemos turnos para cuidar a los niños, igualdad en el hogar, o sea, que el tema sea parejo. Pero se fue cambiando y ahora encontramos unos temas como el que vos me decís, de verdad, donde uno dice, de veras está loco. Yo me acuerdo y desmentíme, porque nosotros dejamos que ese tema para que platiquemos otro día, ¿verdad? El tema de la pena de muerte, porque dejamos ahí la pena de muerte en la Constitución, pero no se puede matar a mayores de, ¿qué?, de 60 años y mujeres, ¿verdad? Ni a menores de 18 años, ni a las mujeres, lo cual en ese momento contradice. El artículo 18 contradice el artículo 4 donde hablamos de plena igualdad. Claro. Porque cuando hablamos de plena igualdad hablamos de derechos y obligaciones, Roberto. Y la maldad no tiene, la maldad ni mira edad ni mira sexo. La maldad es maldad. Y entonces cuando se transgrede la ley, pues ¿qué corona tienen? ¿Vamos? Y entonces ahí estamos viendo de que la cultura ha pretendido proteger de alguna manera a la mujer, pero hay un sector, no todas las mujeres, que han luchado de una manera poco ortodoxa para hacer visible esta desigualdad. Será a propósito. Yo acabo de ir con la doctora, fuimos con el Tuchi, donde la doctora Alicia Rodríguez, ¿verdad? O sea, a entrevistarla. Es más, llegué tarde y la entrevistó el Tuchi, ¿verdad? Y entonces le dice, aquí la experta en género, derechos de la mujer. Género se volvió otra cosa. Y realmente me asustó porque de algo había presumido ella que era una experta en género. Ahora el tema de género es ya
todo este tema del que estás hablando, esa procesión de la Santa Vulva tan criticada, el Procurador de Derechos Humanos se echó la Iglesia Católica encima con ir a dar declaraciones en frente a la procesión de la Santa Vulva. Anda ahí un video fatal donde están un montón de hombres, yo me imagino que son tipo Opus Dei, rezando el rosario, mientras las mujeres enfrente los besan, los pintan, se desnudan y empiezan a hacer el amor enfrente de ellos. Ya es como llegar a picar el hormiguero. Entonces ya, incluso entre ellas se ha vuelto un problema de qué es pelear por los derechos de las mujeres, la igualdad, la equidad, que son dos cosas totalmente distintas, y ahora la famosa política de género, que tal vez por hacerlo un poco mediático. Y también nos agarraron odio con el tema de la ley del femicidio, ¿verdad? Porque el tema de la ley del femicidio se ha convertido también en un instrumento que hay que reformar. Alguien me decía que en algún país del mundo, no sé, Costa Rica o algo, hubo que aprobar una ley de machicidio, ¿verdad? Y en la San Carlos molestaban con que se hizo el colectivo machista Vicente Fernández, porque si alguien es machista es Vicente Fernández, para defenderse del femicidio. Y así se está volviendo este tema fuera de control, porque entonces se pide respeto, se pide igualdad. Yo he sido un aliado del tema de las mujeres, de la lucha. En el Congreso. Bueno, en mi época se aprobaron un montón de leyes. Yo creo que somos el país que más leyes tiene, y sin embargo no puedo compartir esa guerra que se está dando. Ya quemaron iglesias, el tema de irse a desnudar en público. O sea, estamos confundiendo un tema, y ahí será generacional el mezclar libertades con libertinaje, o nosotros somos los cuadrados que vemos que se anden desnudando en la calle y besándose y haciendo el amor como parte de la protesta. Eso toca y nosotros ya lo vemos mal. ¿Ah? Pues ahí sí la situación, pues ahí dicen, uy, por una razón ustedes son boomers y no son millennials. Pero sabes que el tema del lenguaje inclusivo, es complicado también, vamos, porque ahora imagínate, así como hay toros, también hay toras. No se puede, vamos. Sí. Sí, yo tengo amigos así que molestan con eso. Entonces todos los patos, ya no somos nosotros y nosotros. Vean, se entiende, ya se ha trastocado todo, y entonces llegamos a una posición de una generación de cristal, donde la democracia ha proveído de una cantidad de derechos, de una cantidad de posibilidades para protestar, pero la gente transgrede y debe de existir cierto regla. O sea, mira, yo entiendo históricamente, tengo 6 hijas. 6 hijas, sí, 6 hijas. Vos sí. Mañoso el pato. Sí, no. Yo pienso que en estos temas de procreación, pues la calidad del producto cuenta. Entonces, pues son 6 hijas y hablo con ellas. La muestra es buena. Entonces, el tema que se complica ahí es que obviamente hay cierto grado de discriminación, pero es cultural, entonces no puedes... Y que conste, nuestras hijas son liberadas. Bueno, vos... Súper liberadas. Súper liberadas, contigo. Exactamente, súper liberadas. Ahora, ¿quién se ve afectado? O sea, vos vienes y es que un piropo en la calle, güey, entonces ya no o sea, depende. Yo le decía culturalmente no se le puede decir nada. O sea, tenés una sociedad complicada. Y si yo lo que no he visto es a las feministas yéndose a meter a las culturas ancestrales para que vean los matrimonios arreglados, los abusos de las culturas naturales, originarias, sí. Y para mí no dicen nada. Originalmente esa era la lucha. Pues sí. Era ver porque las poblaciones indígenas que no las dejaran a estudiar, que sí. No les tuviera que tocar atender a los hermanos antes de salir a estudiar, si es que iban a estudiar, que los matrimonios no fueran arreglados, que las dejaran salir. Bueno, Richard, ni siquiera las dejaran ir al ginecólogo porque otro hombre las podía tocar. O sea, esa fue la lucha original. El tema de la igualdad, el tener derecho a la salud a la educación, y se fue mezclando con otro tipo de temas, ¿verdad? Yo creo que el tema del aborto, que es un tema profundo, grande, difícil, ¿verdad? Pero la confrontación, la manera en que lo están peleando, pues como le están echando la culpa a la iglesia, que es la iglesia la culpable de que el aborto no se permita, entonces ahora iglesia maldita, la iglesia culpable, quememos la iglesia, y entonces ya se van como decís vos, ahora vamos a ver, un tema de anarquía. Entonces, dice nosotros, derecho a la vida desde su concepción. En ese momento, cuando hicimos la Constitución, Roberto, nosotros estábamos en un desacala y patra, que significa tiempo, lugar y circunstancia, que obedecía a una realidad política de ese momento. Sí. Uno no podía, como constituyente,
poner las fórmulas mágicas porque todavía no estabas en una sociedad que permitiera eso. O sea, la libertad que tenemos nosotros de hablar cositas, no se había, la gente se moría, por menos. Entonces el tema era que la iglesia católica, la iglesia evangélica, es un poder fáctico y que la sociedad guatemalteca es una sociedad conservadora. En 1985 no habían países no había empezado ese tema. No había empezado ese tema. El artículo que dejamos es un artículo amplio. Ahora bien, que le sirve. Entonces, ¿verdad? ¿Pero qué me dice, por ejemplo, mi hija menor que está en segundo semestre de la universidad? Me dice, ¿pero tú qué piensas del aborto? Mirá, me dice, yo personalmente, ¿entendés? Creo que existen opciones, ¿verdad? Pero ya hoy, 37 años después, considero que hay que evaluar los riesgos porque los abortos siguen sucediendo. Entonces, el hecho de que sean ilegales no ha impedido que continúen, ¿verdad? Y que en el tema de la libertad individual, es complicado. Entonces te voy a contar esta historia que me dijo mi hija. Imagínate, pues, dice, imagínate que vos tenés tu primo que tiene un daño en la médula espinal. Y el tipo ha buscado donadores por todos lados, pero solo tu médula espinal es la que le sirve, Roberto. O sea, vos tienes un primo y solo tu médula espinal, un trasplante de tu médula espinal es la que lo puede salvar. Entonces vos venís y viene tu primo y te dice, mira, Roberto, ¿será que me puedes dar un poco de tu médula espinal? Pues es claro, primo, para las que sea. Pero cuando ya llega el momento, vos te arrepentís porque obviamente el tema de un trasplante de la médula espinal y tiene ciertas implicaciones para vos y vos decís, no, te negás esto y decís el argumento, mi cuerpo, mi decisión. Entonces el primo viene y te demanda porque vos le estás negando la oportunidad de vivir a él. En una disyuntiva como esta, yo te pregunto, ¿qué harías? Sí, es que mira, pues, yo te voy a contar, digamos, mi caso. Yo fui de los contéstame, ¿qué harías? No, es que ese es un caso bien difícil porque realmente yo creo que la decisión es personal. Exactamente, entonces porque incluso decidir a qué religión te metes es personal, porque al final tiene que ver con tu religión, con entonces, tus creencias, y cuando yo le argumento esto a mi hija, lo que me dice, ya viste, la decisión es personal. Entonces, si tú decides sobre tu médula, que es parte de tu cuerpo, yo decido sobre el feto, que es parte de mi cuerpo. Jodido el argumento. Claro. Jodido el argumento, porque es un argumento... La gente los pro vida de la Iglesia Católica, donde yo estoy, te usan de argumento de decirle, es que no, porque ya no es tu cuerpo, es el cuerpo de alguien invitado. Más que está dentro de tu cuerpo. No, yo estoy de acuerdo con vos. Y ese es el contraargumento. Pero yo te quiero contar una historia que nos pasó que te hace meditar. Cuando estábamos haciendo campaña política aquí en la metropolitana, resultó una muchacha embarazada. Y ella misma nos dice, no lo quiero tener. Fue una metida de pata, como un delincuente. Ya lo mataron. ¿Usted sabe dónde puede hacer un aborto? No, le digo yo, si es ilegal. No se puede hacer abortos en este país. Y ahí quedó el tema. A los 4 días me llaman para decirme, la fulana se murió. Y cuando vamos a ver por qué se murió, porque una vecina le introdujo un paraguas oxidado para provocarle el aborto, porque yo le dije que no había dónde, porque era ilegal. De todos modos, ella no le cambió la mente, no querer tener al niño o niña, lo que fuera a ser, hijo de un delincuente que habían matado en la zona donde vivía, decidió de todos modos no hacerlo y se fue a hacerlo por la peor de las vías, ¿verdad? Y entonces no es que estés en el tema de favor o no. Aquí hay dos temas. ¿Estás o no a favor del aborto? Es bien discutible cómo, por qué y a quién le toca tomar la decisión. Que si es legal o no, nosotros en la Constitución fuimos muy claros y ahí está, mientras no haya reforma y en materia de derechos humanos, respeto a la vida es derecho de la Constitución. Respeto muchísimo y yo he apoyado tanto el tema de los derechos de las mujeres como también el tema desde la iglesia, digamos, en el sentido de la gente pro vida que dice, no es tu cuerpo, es el cuerpo de alguien más. Pero aquí el tema es estas manifestaciones que se fueron ya más allá de lo que es los mismos derechos en sí, porque ahí están violando los mismos derechos de la iglesia, pues de ir a respetar sus instalaciones, los mismos derechos de los que los están mismos derechos que exigen, o sea, los violentan. Sí. Mira, pues, hay situaciones de convicción por las cuales uno puede no estar de acuerdo.
a mí me pasa como periodista, le dicen, mira, pero es que el derecho a la libre emisión de pensamientos, sí, yo puede que no esté de acuerdo con lo que tú digas, pero tengo que defender tu derecho a decirlo, porque de eso se trata el artículo 35. Por ejemplo, nosotros estamos viendo ahorita en las famosas plataformas digitales que hay una línea editorial, y por ejemplo, vos estás en una plataforma como YouTube o como Facebook y tienes ciertas normas. Esa plataforma digital es como una casa donde tú entras invitado, y cuando tú estás invitado en una casa, tú haces lo que se hace en esa casa. No puedes venir a cambiar los cuadros, a robarte a la muchacha, no puedes, estás invitado. Entonces, como estás invitado en una plataforma... Eso me dijo Canela, te cuento. Esas son las formas. Roberto lo invité a mi casa y llevó a Paul, es como que te invite a cenar y te robes a la muchacha. No, que se va a olvidar esa comparación. ¿Ya ves? Bueno, pues así es. Sí. Entonces, en YouTube, pues uno diría, pero es que no respeta la ley de emisión de pensamientos. No, es que no son entidades públicas, son entidades privadas donde tú voluntariamente entras y aceptas sus condiciones y su regulación de comunicación comunitaria. Entonces, el tema del aborto ya ha llegado a un punto donde el Estado tiene que proveer la información necesaria y las condiciones necesarias para que individualmente, de acuerdo a las convicciones de cada uno, tome la decisión. Ahora, la decisión implica, el problema es, la decisión implica responsabilidad sobre tus actos. Es que también este es otro tema, o sea, quieren que se respeten todos los derechos de acuerdo a lo que creemos la gente cristiana, pero no están de acuerdo en la educación, ¿verdad? Educación sexual y reproductiva. Entonces, de repente, la niña de 13 años embarazada, ¿por qué? Porque fue un tabú hablarle de que se tenía que cuidar, de cuándo empezaba con esto, del tema de los anticonceptivos. O sea, como todo eso se vuelve un tabú, resulta realmente un gran misterio, y el misterio resulta una gran curiosidad, y la curiosidad resulta en el niño o la niña. En una panza. Entonces, digamos, no estamos definidos, y nosotros, para variar, los chapines ni de un lado ni del otro, en gran pleito, en gran confrontación, en un tema, y mientras tanto, ¿verdad? Sí, está Provida, que ahora están identificados como de derecha, los que defendieron a Jimmy. Yo le hablo a la gente Provida, les digo, ya se dieron cuenta que ustedes al estar en Provida se volvieron son católicos y son iglesia evangélica porque salieron a manifestar juntos, defensores de Jimmy, anti-CICIC, o sea, se volvieron de derecha, y eso es un tema sin ideología. Y la gente que está con el tema de la diversidad sexual, que estás con el tema de defender los derechos, somos chairos, ¿verdad? O sea, todo eso nos sigue dividiendo, y al final, ¿quién paga las consecuencias? Se sigue muriendo la gente, empezando por la falta de educación. Educación sexual y reproductiva, eso debería ser libre, ¿verdad? Sí, necesaria más que libre. A mí sí me preguntan, pues yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero por mis convicciones religiosas. Entonces, la pregunta de mi hija... Tampoco de acuerdo con la forma en que se están haciendo esas manifestaciones. Tampoco la manifestación. Entonces, la niña me pregunta, que la pequeña es la más conflictiva, porque es la estudiante de Derecho. Es la más conflictiva porque es la estudiante de Derecho, la más sancarlista, y me complica y me hace la pregunta, dice, pero yo te entiendo todo esto, me dice la cuestión, pero tú qué piensas. Mira, yo creo que el tema del aborto tiene dos aristas, el ético y el jurídico. Yo éticamente estoy en contra del aborto. Éticamente, porque a mí, por mi formación, por mis creencias religiosas, por mis convicciones éticas, no me parece. Eso es correcto. Ahora, pero jurídicamente, el Estado no puede asumir una condición ética específica que se identifique con alguna corriente religiosa de ningún tipo. ¿Por qué? Porque eso contraviene el tema del laicismo. Entonces, cuando vos querés legislar de acuerdo a una preferencia religiosa, estás actuando en contra de la libertad. Entonces, ese es otro tema, el Estado laico, ¿verdad? Pero entonces un Estado laico no puede basar sus principios éticos en una convicción religiosa. Y aquí ya lo hemos tenido, porque de repente somos de la hermandad del Señor sepultado, no sé qué, porque Shell era católico y cargaba. Y caballero. Y de repente el boom de las iglesias evangélicas, porque Ríos Montt era anciano del Verbo. Y de repente el
puro desorden porque llegó Jimmy al poder, o el feminismo subió cuando llegó Álvaro porque mandaba a Sandra, o sea, de verdad el tema es indefinido. Yo estoy de acuerdo con vos, pero mira la división. Una cosa es la convicción ética. ¿Quién manda? O sea, ahorita somos, aparte de la convicción ética, personal, y aparte es la posición jurídica, institucional del Estado. El Estado no puede doblar su balanza, porque en el momento que duele su balanza, pasamos de democracia a teocracia. Y ahí ya iba a decir la palabra que estamos con C. Anticuados por oponernos a ese tipo de demandas donde se desnudan, hacen el amor, llegan a pitar a los otros, queman las iglesias. Todo tiene un tiempo, todo tiene un lugar, todo tiene una circunstancia, pero no podemos, en aras de hacer escuchar nuestra voz, lastimar los derechos de otro. Porque bien lo dijo el benemérito ministro. O sea, como dijo el benemérito Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, o sea, no me pidas el respeto que tú no me das. O sea, yo me voy a tu casa a pintar ¡viva la iglesia! Así a Jesús, ¿no? Entonces la neta es, sí, hay canales. Y ahora Guatemala ha abierto ciertas oportunidades de participación. Hemos mejorado. Hemos tenido aquí dos mujeres que no mandaban poquito, mandaban todo. Sandra Torres, Roxana Valetti y Suri Ríos. Somos un país con la mayor cantidad de leyes a favor de los derechos de la mujer. Hemos tenido mujeres que mandan más que quien debería mandar, ¿verdad? Más del 50% de empadronados son mujeres, que eso es un tema que... Es que voten por mujeres. O sea, vamos con ese tema caminando. Sí, vamos. Pero dentro del marco de la ley, dentro de la ética y la moral, que eso es lo relativo, que es ético y que es moral, va a depender de tus costumbres, de tu religión, de cómo te crearon, de qué crees, y ahí es donde el Estado debe mantenerse como un Estado laico ajeno de las creencias religiosas, porque si vas a Arabia, ¿ahí qué? Tener una mujer es ser pobre, porque la ley dice que vos podés tener cuantas mujeres podás mantener en igualdad de condiciones. Por eso es que todos los shahs y todas las gentes tienen 20 para demostrar que son ricos, ¿verdad? Vos y yo por eso estaríamos solteros, porque no, mijito, cantidad de mujeres que pueden mantener. No, mijito, qué problema. Ahora, eso pero entonces, ¿qué? Yo no veo los colectivos feministas. Legal y ético. Yo no veo a los colectivos feministas protestar por el tema del ingreso de los talibanes a Afganistán, no. Y cuando ahí es una violación total, pues, o sea, ahí sí están un poquito retrasaditos en la situación. Así que bueno, pues yo creo que tenemos que concluir porque ya don Marcelito nos está haciendo caritas y ya haciendo el time aquí. Pero coincidimos en esto, mirad. La decisión es personal, pero la legislación debe ser sin un sesgo religioso ni ideológico. Tanto a favor de una energía ni a favor de una religión, sino que debe buscar el bien común, porque si algo dice el preámbulo de la Constitución es eso, el bien común, ¿va? Y creo que esta confrontación no está provocando el bien común. Totalmente de acuerdo. Aquí estamos hablando de un Estado laico, estamos hablando de respeto a los derechos individuales y colectivos. De los que están a favor y en contra. Respetarte es respetarme, ¿verdad? Ese tema. Respetando, te respeto. Y no confundir la protesta con la anarquía. No lo pudiste decir mejor. Nos vea viejos, bobos. Bueno, nos vemos.